El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y sabio, que no tiene igual, al que ningún hombre jamás podrá ver, el Hijo de Dios le da a conocer. Alumbra nuestro corazón con tu luz, tu gloria revela en la paz de Jesús, para que podamos con él caminar, por siempre tu pueblo te ha de alabar. Tenga usted, querido oyente, nuestra más cordial bienvenida al programa de hoy. Desde Chile les enviamos un afectuoso saludo, allí donde nos esté escuchando. Le agradecemos muchísimo su fiel sintonía en esta nueva edición de nuestro programa que, por gracia de Dios, ya inicia su tercer mes de transmisión. En lo que sigue tendremos breves 30 minutos de contenidos que buscan edificar nuestras vidas. Claro que sí, no solo la suya, también la nuestra, porque todos aprendemos, todos salimos fortalecidos, con convicción, con mayor confianza en las verdades de Dios en su palabra. Porque sabemos que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, fiel. También Él es fuego consumidor, un Dios santo y justo. Ese es el Dios de nuestra fe, el Señor de nuestras vidas. En este día compartiremos un nuevo salmo en la voz de una de nuestras hermanas de la Quinta Iglesia Metodista Independiente de la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Además, una meditación devocional en la voz de otra hermana de nuestra segunda iglesia en Santiago de Chile. Porciones de música majestuosa que nos inspiran reverencia ante el Dios Todopoderoso. Una reflexión de nuestro hermano Joe Owen del Ministerio Respuestas en Génesis y la historia de un contrabandista. Y no hablamos de un ex contrabandista convertido al Señor, sino al contrario. Siga en nuestra audiencia y conocerá esta gran historia que originó un gran ministerio a nivel internacional. Vamos pues a nuestro primer segmento de hoy, nuestra meditación devocional, esta vez con la hermana Patricia González. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Como si nada. Por Ernestina Ramírez Alfaro, miembro de la Primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica, Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. Saldrá su espíritu, tornarás en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel en cuya ayuda es el Dios de Jacob,
cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace derecho a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los aprisionados. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda levanta. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, por generación y generación. Aleluya. Texto bíblico, Salmo 38, 22. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salud. Todas comían contentas en la mesa. El tiempo para almorzar era corto, apenas 45 minutos. Luego, la habituación bucal y al trabajo nuevamente. Esta era la rutina diaria. Conversaban mientras comían, tratando de hacer el momento lo más grato posible. Los comentarios iban y venían, sin percatarse que entre el grupo había una integrante desleal, que luego de reír y pasarlo bien, trasladaba la información a los superiores. Al día siguiente era lo mismo, y el comportamiento del grupo era similar al día anterior. Cuando se le enfrentaba, negaba su odiosa actitud, y su comportamiento era como si nada hubiese sucedido. ¿Qué es la lealtad? ¿Lo sabemos realmente? ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios cuando pecamos? ¿Actuamos como si nada hubiese sucedido? ¿O pedimos perdón porque no hemos sido leales a su nombre? Lo que debemos hacer es confesar nuestra infidelidad. Por tanto, denunciaré mi maldad, dice Salmo 38, 18. La lealtad o fidelidad a Dios es una virtud muy escurridiza en el hombre pecador. Sin embargo, tenemos el privilegio de volver a comenzar cada vez que reconocemos haber pecado ante nuestro Dios, o en otras palabras, haber sido desleales o infieles a su nombre. Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Oremos. Padre Celestial, perdónanos cuando tenemos una actitud desleal hacia tu persona y ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Atrévete. Dios es perdonador.
entre los muchos salmos que habitualmente empleamos en nuestros cultos de oración, por ejemplo, hay uno muy recurrido que, si yo le doy un par de pistas, lo identificará de inmediato. La primera es que es una oración matutina, un salmo de David. Y la segunda es que uno de sus versículos más distintivos es el siguiente. Dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». ¿Ya se dio cuenta de cuál es? Claro que sí, se trata del Salmo 5, muy similar y en continuidad con el clamor de David iniciado en el Salmo 3 y proseguido en el Salmo 4. Esta vez lo escucharemos en voz de nuestra hermana Rosita Romero. ¿Vamos a él? El libro de los Salmos. Salmo 5. Al músico principal sobre Nehilot. Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad, el malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son pravedades, sepulcro abierto su garganta. Con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos. Por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Y alegrar sean todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. En las últimas ediciones hemos estado compartiendo el valor de la historia de la Biblia en español. A propósito de la conmemoración de la primera publicación de la Biblia completa en este idioma. Y hoy queremos condensar en un podcast del hermano Joe Owen
director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis, la importancia de confiar en la palabra de Dios, que es inerrante, infalible y que no se contradice a sí misma, sobre la base de una sana exégesis del texto, que no saca versículos de contexto y que comprende la Biblia como un todo, que se explica a sí misma. Vamos entonces a escuchar al hermano Joe Owen con su reflexión para hoy. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Un argumento popular en contra de la Biblia es que está llena de contradicciones, y muchas de estas supuestas contradicciones vienen de sacar versos de su contexto. Pero el entender adecuadamente un versículo involucra leer los versículos alrededor de él. También es importante entender los tipos de literatura que conforman las Escrituras. Algunos pasajes como Génesis claramente son narrativa histórica y deberían leerse literalmente. Sin embargo, otros pasajes son poesía que utiliza el lenguaje figurado. A veces las supuestas contradicciones solo son lenguaje figurado leído de manera literal. Las supuestas contradicciones son solo eso, supuestas. No hay contradicciones en la Biblia, porque fue escrita por un Dios que no se contradice a sí mismo, que no miente y que quiere revelar la verdad a su pueblo. La idea de que la Biblia se contradice a sí misma es popular y frecuentemente se utiliza para atacar al cristianismo. ¿Cómo deberían los cristianos defender la Biblia contra tales ataques? Bueno, los versículos necesitan entenderse dentro del contexto de los versículos que los rodean. Pero hay otra clase importante de contexto que con frecuencia es ignorado por aquellos que no confían en la Biblia. El contexto de la Escritura misma. La Biblia no revela todo acerca de Dios en un solo lugar. A veces algo parece una contradicción solo porque no trata completamente un tema. Es por eso que necesitamos toda la Biblia. No hay ninguna contradicción en la Biblia. La Biblia fue inspirada por un Dios que no miente y que no va a desviar a su pueblo. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. ¿Ha oído usted hablar del hermano Andrés, el fundador del ministerio Puertas Abiertas, el que publica anualmente la lista de países con mayor persecución en el mundo? El hermano Andrés fue el sobrenombre que Anne Vanderbilt aceptó para proteger su identidad durante su tiempo como contrabandista. ¿Sí? Contrabandista de Biblias, a través del telón de acero del comunismo en el tiempo de la Guerra Fría. El hermano Andrés nació el 11 de mayo de 1928 en la zona norte de los Países Bajos. Su etapa escolar se vio interrumpida en el 6º curso,
debido a la invasión del ejército alemán en 1940, la cual continuó hasta su liberación en la primavera de 1945. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, el hermano Andrés se alistó en el ejército holandés y fue enviado a Indonesia. Sin embargo, su carrera militar se vio finalizada de forma prematura debido a un impacto de bala que destrozó su tobillo. Aquello lo llevó a sufrir una crisis de fe. Mientras se recuperaba, comenzó a leer la Biblia. Una vez ya en su Holanda natal, decidió consagrar su vida a Cristo. Estaba dispuesto a seguir sus pasos sin importar a dónde lo llevaran. Durante 2 años, el hermano Andrés estuvo estudiando para ser misionero en la Escuela de Evangelización Mundial para Cristo, en Glasgow, Escocia. Un día, delante de un mapa del mundo en la escuela, se dio cuenta de que una gran porción del mapa estaba compuesta por países bajo un régimen comunista. A Andrés le resultó raro que en la escuela nunca hubieran recibido visita de misioneros que trabajaran en esos países. Eso desencadenó su curiosidad por viajar y ver más allá del telón de acero. En 1955, el hermano Andrés viajó con una delegación holandesa al Congreso Juvenil Mundial que se celebraba en Varsovia, Polonia. Allí descubrió que el remanente de la iglesia que permanecía detrás del telón de acero necesitaba Biblias desesperadamente. El hermano Andrés pudo repartir una maleta llena de libros cristianos, marcando así el inicio humilde del ministerio de Puertas Abiertas. La autobiografía del hermano Andrés, el contrabandista de Dios, detalla los peligrosos cruces de fronteras, la persecución del servicio secreto ruso y la valentía de su viaje, viviendo completamente para Cristo. Después de la publicación del libro, la persecución a nivel global se convirtió en la principal prioridad del hermano Andrés, realizando así viajes a zonas donde los cristianos vivían bajo presión. Viajó así varias veces a Vietnam y fue por primera vez a China en 1965, poco antes de la Revolución Cultural China. En 1975, el hermano Andrés quiso conectar a gente que estaba interesada y comprometida con el apoyo directo a los cristianos de la China comunista. Muchos expertos habían declarado que era imposible trabajar en el país. Sin embargo, con la ayuda del equipo de Puertas Abiertas de Asia, organizó la campaña Ama a China, la cual reunió a más de 400 líderes misioneros, la mayoría de los cuales había estado trabajando en China antes de que el régimen instaurado por el gobierno de Mao Zedong los expulsara del país. En un año, Mao Zedong murió y la mayoría de los asistentes de aquella conferencia comenzaron a trabajar en China. En 1981, Puertas Abiertas llevó a cabo la operación más ambiciosa que el ministerio había planeado jamás: introducir y distribuir 1 millón de Biblias en China en solo una noche. Las Biblias serían repartidas a más de 2.000 cristianos que estaban esperando en una playa apartada en China. A finales de los años 60, el hermano Andrés organizó su primer viaje a Cuba, visitando después diferentes países de Latinoamérica. En 2001, se reunió con los dirigentes del grupo rebelde colombiano Autodefensas de Colombia, con el objetivo de que dejaran las armas. En menos de un año, unos 15.000 integrantes de Autodefensas de Colombia depusieron las armas a cambio de Biblias. Otro honor de que el hermano Andrés estaba orgulloso fue que, a pesar de que el KGB, el servicio secreto soviético, tenía numerosa información sobre su trabajo, jamás fueron capaces de detener su obra. El hermano Andrés fue promovido a la presencia del Señor hace solamente algunos días, y en nuestro programa Palabra Fiel queremos recordar su testimonio
porque representa el valor de un Hijo de Dios que con auténtica pasión por las almas no trepidó en pasar por muchos riesgos, muchos peligros, pero siempre confiando en que Dios haría su obra para la que Él fue llamado, de llevar el Evangelio a países detrás de la cortina de acero, luego de la Segunda Guerra Mundial, países donde el comunismo oprimía la libertad de pensamiento y de culto de los cristianos, y el Señor lo utilizó para introducir no se sabe qué cantidad de Biblias precisamente en aquellos lugares donde más se le necesitaba. En una siguiente edición de nuestro programa estaremos profundizando sobre el testimonio que él tuvo a continuación de haber entrado tantas veces a esos países comunistas donde se le impidió la entrada luego de haberse publicado su libro, pero que al mismo tiempo representó el momento en que Dios abrió otra puerta. Los invitamos a conocer más de este ministerio de la Iglesia Perseguida, Open Doors, Puertas Abiertas, a través de su página web www.puertasabiertas.org, donde podrán encontrar muchísima información sobre el apoyo que se brinda y la manera de colaborar con la Iglesia perseguida en el mundo. Cuando veo en los rostros de la gente por doquier, veo almas en peligro, rumbo a la perdición. Hazme ver la llama ardiendo, que el tiempo corto es, y si bueno es en Cristo, rumbo al infierno va. Almas rescatar de su necesidad, almas rescatar la causa de Jesús, almas rescatar, tu espíritu me guíe, almas rescatar, saber, Señor. Y ha llegado el momento de despedirnos. Han sido realmente 30 breves minutos que confiamos, tanto ustedes como nosotros, estemos agradecidos porque nos permite crecer verdaderamente un milímetro más, podríamos decir, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como nos insta el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 18. Agradecemos vuestra audiencia y los dejamos invitados desde ya a nuestra siguiente transmisión de Palabra Fiel, para edificarnos, equiparnos y establecernos, confirmar nuestra fe plena en todas las palabras del Señor Jesucristo, esas que nunca pasarán. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.